las gracias y la bienvenida a Ramiro Pallares, presidente del jurado de nuestro Carnaval 2019. Muchas gracias, Ramiro, por haber venido. Un placer. ¿Ya estás más descansado? Sí. Sí, No, Por lo estamos menos trabajando, pero bueno. Sí, estamos trabajando mucho. El jueves te vi que estabas en la entrega de las Estuvimos, menciones, bueno, sí. claro. Tuvimos las últimas instancias, lo del escrutinio de los que no pasaron a la liguilla el lunes, el jueves la entrega de las menciones y ahora nos queda las devoluciones, que son la primera semana de abril. O sea que con las devoluciones estaría cerrando sí, lo que es este Carnaval 2019. Y ahora que ya prácticamente está terminado, por así decirle, ¿cuál es la visión que te dejó, Ramiro? Bueno, fue un carnaval que desde el lado principal, que es el de lo artístico, creo que un poco como habíamos hablado acá después de la prueba, estuvo buenísimo desde el punto de vista de que hubo una gran paridad en cuanto a las propuestas, la diversidad de propuestas y todas ellas dentro de sus lenguajes, sus estilos, con alto nivel de efectividad, con muchísima capacidad de innovar en muchos casos. Es decir, evidentemente no tenemos nunca un carnaval en el cual, digamos, todos van a ser los ganadores, pero sí fue un carnaval en el cual, desde el punto de vista de lo que le toca hacer a mis compañeros, que es evaluar y comparar eso que es tan difícil en expresiones artísticas, resultó dificultoso por esa enorme paridad. Es decir, pensar primero en quiénes iban a acceder a las liguillas, más allá de que más o menos uno como espectador o la gente, los espectadores, la prensa puede tener una idea de por dónde va a ir y después eso se puede asimilar más o menos en función de cómo funciona el sistema de puntaje. Y después creo que en general todo lo que se dio tanto en el pasaje como en el fallo final estuvo dentro de lo que podía ser esperable. Sí, en ambos casos había siempre una gran incertidumbre porque en los hechos la paridad y la calidad de las propuestas hacía muy difícil pensar qué iba a pasar. Pero además lo hablamos antes, que este era, en cuanto al jurado, era un carnaval especial por el tema de los coeficientes. Sí. No solo para el jurado, sino recuerdo cuando tú nos explicabas cómo habían juntado a todos los directores responsables y se le explicó desde la modificación del desfile hasta cómo iba a ser la modificación en cuanto a la hora de dar los puntajes. Sí, en realidad eso merece un análisis más profundo siempre del que tenemos hasta ahora, pero en general yo creo que funcionó como esperábamos. Creo que hizo lo que en los años anteriores no había pasado, que era que en determinadas categorías, determinados rubros, eran los ponderados por el reglamento y eran los que tenían que marcar o definir, pero también en otras categorías en donde la distribución del peso porcentual de los rubros es más pareja, se dieron esos equilibrios naturales que llevaron a definiciones extremadamente cercanas, Claro, muy como parejo. la que se dio la categoría parodista, por ejemplo. 7 puntos. Igual ahí, por ejemplo, creo que hay, al momento de la ejecución de algunos compañeros, ciertos incumplimientos con relación al tema de cómo marcar y dónde, en función de lo que los mismos coeficientes plantean, que los tenemos que estudiar también para seguir trabajando y mejorando, porque quizás había algunos lugares que deberían haber marcado más de la diferencia de entre un conjunto y otro. ¿Y cómo lo evalúan ustedes después? Ya lo hemos hablado, pero me gusta que la gente también lo sepa. Termina Carnaval, ¿qué pasa con el jurado? Después, por parte de la Intendencia, ¿hay alguna evaluación de cómo se implementó? Cosas a mejorar, cosas a tener en cuenta para el próximo, porque fueron... Por supuesto. Bueno, nosotros, desde nuestro lado, en particular yo, elaboro como una especie de manual que funciona a modo de protocolo de cómo instrumentar ese sistema planteado. Exacto, por eso. En donde el criterio artístico, la evaluación de la propuesta va a partir de la experticia de cada jurado, pero digo, el criterio de cómo manejar, de cómo instrumentar y cómo implementar ese reglamento. Y bueno, y eso es un poco como la base que a nosotros nos permite cotejar. A ver cómo quién se manejó. abordó ese camino y quién no. En general, por lo que pude ver, como te decía, en algunos casos puntuales vuelve a pasar que de repente hay empates que no deberían existir, porque es una de las cuestiones que nosotros planteamos. Entonces, bueno, era la base de cuando se planteó el tema de coeficientes. Justamente recuerdo que cuando viniste acá nos decías, el coeficiente le quita la responsabilidad
Pero, pero si si lo en vez de ponemos todos marcar iguales, el punto empatamos, no el es tema así. es el Igual a veces la lectura del fallo parece que tiene más empate de los que hay, porque siempre tenemos que pensar que el fallo es de cada jurado. Es decir, nosotros siempre leemos por ruedas los fallos, pero en realidad la evaluación no es por ruedas. No, clarísimo. Son 7 jurados calificando y sumando sus propios puntajes. Y va Entonces, justamente por ahí en la el sumatoria es en donde se ve si se marcó o no se marcó. A veces, cuando ya en una primera, en una segunda, el jurado entiende que ya marcó suficiente diferencia, quizás a la tercera, al cerrar el puntaje, empata. Y eso no quiere decir que para ese jurado la liguilla los conjuntos hayan sido iguales, sino que le parece que seguir marcando diferencias es hacerla demasiado excesiva, sobre todo cuando el rubro multiplica por determinados puntos. Pero igual a la sumatoria hemos detectado que hubo algunas situaciones así. Bueno, eso lo que hacemos es estudiarlo y a partir de ahí generar una devolución a esos jurados, y también después, cuando se vuelca todo esto al grupo de trabajo con la comisión en conjunto con DAECBU, bueno, se abordará también la evaluación que hayan hecho desde ese lugar para llegar a una mirada global y decir, bueno, quiénes creemos o entendemos que deberían seguir conformando el equipo y en dónde tendríamos que buscar perfiles nuevos. Por eso mismo, yo siempre tengo en cuenta y recuerdo eso mismo, que era lo que tú nos decías cuando tuviste la gentileza de venir en otras ocasiones, de la importancia del coeficiente para eso, para que justamente se puedan quitar la responsabilidad de tener que poner tanto, y que me parecía lo mismo. Que igual en la mayoría de los casos se cumplió muy bien y eso permitió ese equilibrio que se buscaba. Exacto. Más allá de lo que decías tú, de la paridad. Sí hubieron espectáculos brillantes, muy parejos, donde las diferencias no son tan notorias, pero gracias al coeficiente se pueden marcar. Exacto, y bueno, y marcando quizás un solo punto o dos en el total del concurso, si eso se multiplica ya es suficiente. Por supuesto. También fue un carnaval, no quiero dejar de preguntarte, en donde los comunicados estuvieron como a la flor del día. Mucho trabajo tuviste como presidente. Sí, mirá, en realidad lo más desgastante, creo yo, fue el tema del tiempo, obviamente, porque tuvimos 11 suspensiones. Pero bueno, veníamos de 3 carnavales con una, 2. Veníamos mal acostumbrados. Nos tocó uno malo, ¿está? Las 11 suspensiones fueron bastante cansadoras porque además también, bueno, eso genera mucho nerviosismo, el tema también de en qué momento del día tomar la decisión, cuál es, estar viendo los pronósticos. Bueno, en general ahí, salvo un día que nos jugaron una mala pasada los meteorólogos. Creo que fue un domingo. No, fue el lunes de la liguilla, que había todos los pronósticos de lluvia y bueno, y tomamos la decisión que ya hemos tomado el sábado anterior de suspender a las 3 de la tarde y bueno, y después fue una noche hermosa. Pero bueno, después es lo que no se puede controlar. Y bueno, y con relación a todo lo demás, desde el lado del jurado en sí, no tuvimos como tanta cuestión en sí, porque, por ejemplo, el hecho que generó como mayor repercusión, que fue el de la sanción a Doña Bastarda, en realidad tenía más que ver con la administración de la Intendencia. No era por eso. Porque claro, porque el jurado en realidad comunicó en una conferencia de prensa la situación que ya se le había comunicado al conjunto y nosotros desde el primer momento se lo planteamos a los responsables de la murga, es decir, tenemos el límite del reglamento. Después, si los argumentos que ellos planteaban acerca de por qué entendían que se les podía hacer una excepción eran varios o no, debía dirimirlo la administración, no el jurado. Y después, bueno, se generó toda la situación de la interna de DAECBU, que en realidad, desde el punto de vista del jurado también fue rápidamente subsanada, en el entendido de que la directiva de DAECBU enseguida emitió un comunicado pidiendo disculpas a todos los miembros del jurado, respaldando el trabajo. Y bueno, y eso ya era suficiente para nosotros en el entendido de que sabíamos que algunos de los comentarios que se hacían en ese audio, que en realidad no eran específicos del jurado, sino de la comisión que designaba a los jurados, no tenían relación directa con nuestra labor ni con ninguna de las cuestiones vinculadas a la honestidad de las personas. Y después sí hubo algunos otros comunicados más que son más habituales y que de repente pasan más por el costado. Cuando uno está metido ahí en la dinámica, como que mucho de lo que pasa en el entorno queda un poco a un lado. Y en mi caso en particular, yo lo que tengo que tratar de hacer es que todo eso el jurado trate de no enterarse o de que le llegue lo menos posible, más allá de que depende de las personas y de cómo se informan lo que les llegue o no. Pero bueno, un poco la consigna es tratar de que ellos mantengan la mirada sobre lo artístico y que lo extra artístico que suceda entre los conjuntos, entre las instituciones y demás, no afecte de ninguna manera la mirada sobre lo que proponen los espectáculos. Te voy
voy a pisar los lentes. No, No, levanta, primero ahí le voy a va, agarrar dame la- esa, Siempre ahí tengo va. este problema cuando me No voy. importa, ¿Viste? no importa. Pero son cosas del vivo. Ramiro, no quiero meterte presión. Esto No. es mucho más difícil que el trabajo que llevaste Ah, en todos esos más de 40 días. Hay que adivinar qué hay dentro de la caja. Es imposible. ¿Cómo no? Nada es Mirá que imposible. lo han adivinado, el otro Podemos sábado. ver, podemos ver lo Igual que puedes quiera. arriesgar y no pasa nada. Todos los sábados fue adivinado qué hay dentro de la caja. Las pistas son, en el 99% de las casas hay, y puede ser de plástico, madera o metal. Esas son las dos pistas que te voy a dar. Y han arriesgado, lo que no podés decir, que fue lo que arriesgaron hasta ahora, pestillo ni palillo. Plástico, madera o metal. Y hay en Sí, el todas las- 99. Sí, Hay eso. 99. No tengo idea. Tirá cualquier cosa, lo que se te ocurra. Lo que se te venga a la cabeza. Hay muchas cosas. Mirá que por tirar así muchos han adivinado, así que Ni idea, un cepillo. muy bien, Un fue cepillo. perfecto. Muy bien. Pero está bien lo que dice Ramiro. Como porque- adivinador es un muy buen presidente del jurado. Cállate, no Me seas voy, atrevido. me voy. Ramiro, muchísimas gracias por por favor. acompañarnos. Te esperamos más adelante para Cuando seguir vuelva. hablando, porque claro, sé que haces un gran trabajo y te agradecemos muchas el gracias. tiempo y la gentileza, porque por favor. quiero decir que cada vez que tenemos una duda lo consultamos a Ramiro y él inmediatamente nos responde. Es un gran trabajo el que hace. Ahora vos estás trabajando para la rural. No, para la rural no. En realidad, bueno, tú. voy, Hay un gran equipo apoyo al equipo, acompaño, pero no específicamente. Porque no es mi además, palo. claro, no, pero hace acto de presencia y ayuda y Sí, colabora sí, con los sí. amigos, yo te he visto. Estar estamos, bueno, me queda cerca eso. Ah, bueno, eso es lindo, es un hermoso lugar, así Y que no vas a como me voy estar a quedar en viendo. Montevideo, así que voy a andar por ahí. Genial, entonces, Ramiro, muchísimas gracias, de A verdad. vos. Un gusto recibirte en Agitando. Igual. Y nosotros ahora continuamos con más, con el señor Eduardo Colo Martín. Gianarelli, que ya llega para darte una gran información. Para ti.